Belén, buen mediodía también para vos y venimos a conocer un poco cuáles son los valores porque empezaron los cortes, sabíamos que esto iba a ocurrir y la gente en algunos casos empieza a acordar de esto cuando se le corta la luz, sobre todo como en muchos casos en el día de ayer que pasaron más de 24 horas sin el suministro eléctrico. Bueno, Pablo, gracias por recibirnos en principio. Queríamos conocer un poco los valores y las opciones que tenemos, por ejemplo, para una vivienda si queremos llegar a comprar algún grupo electrógeno. Hola, buen día. Bueno, tenemos, para lo que es una vivienda, más o menos algo básico, podemos arrancar en 3.000 watts. Me voy a correr así lo podemos mostrar también. ¿Sí? Acá es una máquina de 3.000 watts con arranque manual, estamos hablando de 450.000 pesos. ¿Para qué te va a servir eso? Luces, televisor, heladera, electrodomésticos básicos. Nunca hay que usar ni pava eléctrica, ni dispenser, ni plancha, ni lavarropas cuando hay un corte. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no tenés que ir a una máquina mucho más grande. Para esas cosas... ¿Son electrodomésticos que consumen mucho, por eso no se utilizan? Exactamente, esos tienen consumos altos. Si bien en una pava eléctrica la usás muy poco, entonces, pero en el momento que está prendida consume demasiado. Estamos hablando de 2.000 watts, acá o 1.500, acá tenés 3.000, entonces ya te consumen casi toda la potencia. Para heladera, televisor, luces, ventiladores, con esta máquina estarías bien. Si ya querés un aire acondicionado, tenés que ir a algo un poquito más grande, como el que está atrás, ponerle de 5.500 watts, ya con arranque eléctrico y así ruedas como lo ven. Ahí estamos hablando de 850 a 900.000 pesos. ¿Está bien? Y algo un poquito más completo, sin irnos de lo que es naftero en 8.500 watts, 1.220.000. ¿Cuánto gasta de nafta más o menos en un aproximado si lo calculamos por hora? Bueno, en estas máquinas, en 3.000 watts, estás en 1,5 litros por hora aproximadamente. Ya cuando te vas a un 5.500, 6.500 o esos, estás hablando de 2 litros y medio por hora. Entonces hay que tener en cuenta también eso, que el consumo es alto. Entonces es un costo extra. En el caso de los equipos en general, bueno, ¿cómo es la seguridad? Porque uno no está tal vez acostumbrado a tener que hacer la carga con nafta, además a veces hay chicos también. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el momento de utilizarlo? Bueno, básicamente ningún grupo electrógeno hay que recargarlo estando en funcionamiento. ¿Está bien? Si se acabó el combustible, se apaga la máquina y se carga con la máquina apagada, siempre. Se descarga, o sea, tocamos algo para que nos descargue la energía estática que podamos llegar a tener, como en una estación de servicio. Todo apagado, se carga y después se puede volver a arrancar. Después, bueno, los cuidados eléctricos, ¿está bien? No exponerlo a la lluvia directa, o sea, no estar descalzo con los pies húmedos, ninguna de esas cosas. O sea, no, estoy en la pileta, voy a prender el grupo, no, esas cosas no. O sea, sentido común de cualquier artefacto eléctrico acá. Que a veces no está de más recordarlo, ¿no? Sobre todo con este tipo de equipos que la mayoría no está acostumbrada a usarlo. Claro, exactamente. Después no son máquinas seguras, no tenés algún riesgo de seguridad más que lo básico. ¿Está? Después, si vas a algún diésel, el tema del combustible es un poco más seguro todavía porque es más difícil que haga llama, pero bueno, hay que tener los mismos cuidados con todos. En el caso de tener la suerte de comprarlo y que pase mucho tiempo que no lo utilizamos, ¿necesita algún tipo de mantenimiento? ¿Lo dejo cargado? ¿Es mejor hacerlo cuando lo estamos por usar? Claro, es así. Todos los combustibles se pudren, excepto el gas. En todo lo que es combustible líquido se pudre. Entonces, si vos lo dejás almacenado, se te va a pudrir y no te va a arrancar cuando quieras arrancarlo. Después, los que tienen arranque eléctrico, tenés batería, también se te va a descargar. Entonces tenés que mantenerla cargada. Lo ideal, todo lo que es naftero, es prenderlo una vez por mes, ¿está bien? Hacerlo trabajar 40 minutos, 1 hora, pero el combustible nunca que esté lleno. Primero, porque se pudre, y después también, si vos dejás el combustible de una temporada a otra, o lo usaste en invierno y después lo vas a usar en verano, el combustible cambia. No es el mismo combustible en verano que en invierno. Entonces, también te va a traer problemas. El diésel pasa algo similar, también se pudre, genera sedimentos y la situación es similar, dura un poquito más que la nafta, pero hay que tener los mismos cuidados. Y en el caso que nos quede tal vez combustible una temporada a la otra, bueno, ¿cómo es la mejor forma no solamente de vaciarlo, sino después de dejarlo en condiciones para cuando lo tengamos que volver a usar? Lo ideal sería vaciarlo. O sea, primero cerrás el combustible para que se consuma todo el combustible del carburador y después drenás el combustible del tanque para que quede vacío. En los casos de los que tienen arranque eléctrico, desconectar la batería. Si no, si vos lo dejaste accidentalmente una temporada a la otra, lo más probable es que tengas que hacer una limpieza del carburador y demás. ¿Cuál es el que la gente más lleva? O, bueno, un poco ya nos recomendaste vos, pero la gente cuando viene, ¿qué es lo que evalúa? ¿El equipo o el precio? Un poco y un poco. El tema es que
No te podés guiar tanto por el precio, sino por la necesidad tuya. O sea, vos tenés que evaluar qué vas a usar en caso de emergencia. O sea, sí o sí tenés que ir a eso. No empezar a agregar, no, yo tengo este artefacto, tengo este otro. Vos tenés que ver lo que vas a usar en emergencia. El resto no importa. Entonces, en base a eso, vas a ver el grupo que más te conviene. Ya sea por combustible, por comodidad o lo que sea, y bueno, también por el bolsillo de cada uno. En el caso de las casas, que la mayoría de las nuevas, sobre todo, viene prácticamente todo eléctrico, si tenés muchos cortes de luz, hay zonas determinadas donde ya saben que arranca el verano y tienen 4 o 5 cortes mínimo. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar el equipo más chico que veíamos en relación al tiempo y espacio de que uno utilice ese artefacto? Claro, todos los nafteritos más o menos y los diésel te van a dar una autonomía de 12 horas aproximadamente. ¿Qué pasa? El consumo también está de acuerdo al consumo eléctrico. Entonces, si vos lo sobrecargas más, el consumo va a ser mayor. Si trabaja más liviano, va a ser menor. Pero en promedio están en 10, 12 horas de autonomía que podés tener con el tanque. En general, bueno, si somos una familia es más difícil porque son muchas las cosas que se prenden. Bueno, inclusive se empieza a bañar uno, el otro. ¿Cuánto es lo recomendable en relación a tenerlo prendido? ¿Se puede recalentar? ¿Es mejor, más allá de que dure no 12 horas, tenerlo de ratos? ¿Cómo funciona? Mira, la realidad es que vos estás en una emergencia, entonces lo compraste y lo vas a usar para eso. La máquina está preparada, todas estas máquinas chicas relativamente son para uso de emergencia. El uso de emergencia quiere decir que no reemplaza red, pero después el tiempo que dure el corte vos lo vas a usar. Lo ideal es usarlo el tanque completo, una vez que se acabó, lo apagás, lo recargás y personalmente yo opino que lo tenés que volver a usar inmediatamente. ¿Por qué? Para que no se enfríe el motor. O sea, el motor está en temperatura de trabajo y, o sea, está bien, está diseñado para trabajar a esa temperatura. Obviamente no tiene que estar al sol directo, o sea, protegido de la lluvia y del sol para favorecer la refrigeración del mismo. Pero, o sea, lo ideal es no dejar que se enfríe porque cuando se enfría los materiales trabajan y demás, entonces le estás generando un esfuerzo adicional que no vale la pena si lo vas a seguir usando. ¿Cuánto le cambia la demanda a ustedes a partir de que empiezan los cortes de luz? Porque la gente ya sabía que esta semana se venía el corte, que venía el pico de consumo eléctrico, pero ¿se nos corta la luz en casa y la gente sale desesperada a comprar o no ese es el hábito de consumo? No, por lo general esperan el último momento. Fíjate, este año no hubo calor hasta ahora, o muchos días, siempre fue un día, incluso la semana pasada tal vez hacía calor de día y después a la noche refrescaba, entonces más que consultas aleatorias o gente que ya tiene problema estructural de la zona de que nunca tienen luz en cualquier temporada y cualquier temperatura, la demanda se dispara con el corte, esa es la realidad. ¿Aumentó mucho el valor del año pasado hasta ahora? No, es más, te diría que bajó, han bajado los precios. ¿Es un buen momento para comprar entonces? Sí, se podría decir que sí. Obviamente hay que tener en cuenta que las máquinas, o sea, hay que mantenerlas. O sea, no comprar y dejar almacenada. Una vez que se compra hay que mantenerlas. Y para los que quieren venir a conocerlos, bueno, decinos dónde estás. Y por otro lado, si hay formas de pago, si conviene comprar en efectivo, si hay descuentos. Siempre de contado es más barato. Tenemos opciones en cuotas, con distintas, según la tasa, las cuotas cambian según la tasa. Y nosotros estamos en Avenida Warnes 1520 en Capital. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí teníamos las opciones, para los que salen hoy a último momento, que se les quedaron sin luz ayer, que la vuelven a recuperar y tal vez no se están viendo. Esta es una de las opciones que tienen que tener en cuenta a partir de los próximos picos que van a venir, por supuesto, de récord histórico de consumo eléctrico. Gracias, Maru Pampín, con toda la información, con los grupos generadores eléctricos en este contexto, ¿no? Donde hace muchísimo calor y hay muchos cortes de luz al momento. Hasta ahora hay al menos 17.000 usuarios afectados por el corte de suministro eléctrico. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.